El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 22. La parábola de la fiesta de las bodas. Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: Jesús todavía está en el templo, y continuaba en su mensaje. Les se refiere a los líderes religiosos de Israel. El reino de los cielos es semejante a un hombre rey, Dios el Rey, que hizo bodas a su hijo, el Señor Jesucristo, y envió sus siervos, los profetas, para que llamasen Israel. los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Rechazaron a los profetas e incluso a su Mesías. La frase proclama un rechazo calculado y deliberado, Otra vez, volvió a enviar a otros siervos, que podría referirse a sus discípulos personales y al apóstol Pablo y a aquellos en la iglesia primitiva, cuyo ministerio estaba por venir en el futuro. diciendo: Decid a los llamados. Es una invitación personalmente dirigida al pueblo de Israel. Los primeros capítulos del libro de los Hechos testificarán de esto. He aquí, yo he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados son muertos, y todo está preparado. Un sentido fuerte de la urgencia, porque el tiempo está acabándose. Venid a las bodas. Tiene que ver con la última invitación dada a los judíos, que es muy posible fue dada por el apóstol Pablo. Mas ellos no hicieron caso, La respuesta de Israel al Evangelio. y se fueron por sus caminos, Sus propios caminos en vez de los caminos de Dios. uno a su labranza y otro a sus negocios. Israel no tenía interés alguno en el Evangelio. Estaba más interesados en el dinero. ¿Cuánto se parece a la iglesia moderna? Y los demás, Los de Israel, que no querían el Evangelio, lo que incluyó a los líderes religiosos, tomando a sus siervos, los apóstoles. los enfrentaron y los mataron. La época de la iglesia primitiva fue gloriosa, pero también una época de persecución intensa. Mas el rey, El Padre Celestial, oyendo esto, se enojó, sumamente airado, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. exactamente lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por Tito. Entonces dice a sus siervos: El plan de Dios no se detiene, solamente su dirección. Las bodas a la verdad están preparadas. Se llevará a cabo así como fue previsto, pero con un cambio de huéspedes. Mas los que eran llamados no eran dignos. Con respecto a Israel, que no aceptaría que Cristo era merecedor de toda honra, Id pues a las salidas de los caminos, el resto del mundo y llamad a las bodas. da una invitación a los gentiles, la cual era el plan del Señor sobre todo el tiempo, pero no de esta manera. A cuantos hallareis. El amor invita a cuantos. Y saliendo los siervos, Los apóstoles y los profetas. por los caminos, El evangelismo mundial comenzó en realidad por el apóstol Pablo. juntaron a todos los que hallaron, La invitación del evangelio dada a todos. Nadie está excluido. juntamente malos y buenos. Proclama el hecho de que los buenos necesitan salvación, así como los malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Concerniente a los redimidos, quienes estarán compuestos tantos de judíos como de gentiles. Y entró el rey, Dios el Padre. para ver los convidados. Era la costumbre que el anfitrión llegara a ver a sus huéspedes después de reunirse. Y vio allí a un hombre no vestido de boda. La ropa de boda provista por el rey, que era la costumbre de aquel entonces, Y le dijo: Amigo, utilizado de una manera negativa. ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Usted está vestido en su propia ropa, que es la autojustificación, y ha rechazado mi ropa, la cual es la justicia de Cristo. Mas él cerró la boca. Este hombre consideraba que su propia ropa de la autojusticia era suficientemente buena para la fiesta, y que le ajustaba bien hasta que entró el rey y entonces fue descubierto y echado fuera. Entonces el rey Dios el Padre, dijo a los que servían: ángeles, en este caso. Atado de pies y de manos, tomadle. También se refiere a los verdaderos predicadores que proclaman la salvación a los buscadores de Cristo y condenación a los que son rechazadores de Cristo. Y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno es el resultado final de toda autojustificación.
porque muchos son llamados, Incluye al mundo entero, que son muchos, y llamados por Dios. y pocos escogidos. Pocos responden al favor del llamado. El dinero tributario para César. Entonces, idos los fariseos, Los hipócritas se autojustificaban, a quienes Cristo se dirigía, consultaron con los herodianos y saduceos, cómo le tomarían en alguna palabra. atraparlo así para que pudieran arrestarlo. Cuán insensatos eran. Y envían a él los discípulos de ellos, Discípulos de los fariseos, con los herodianos, los que afirmaron que Herodes era el Mesías. diciendo, Maestro, Instructor, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te importa lo que digan los demás, porque no tienes acepción de persona de hombres. los halagos, los cuales no cayeron en lo absoluto, pero era parte de su trampa ingeniosa según ellos creían. Era absurdo intentar igualarlo a los genios con él, pero su estupidez seguían intentándolo. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito La ley de Moisés, dar tributo pagar impuestos. a César o no? Esta pregunta rugía en Israel en aquel entonces. En su pensamiento, cualquier modo que él contestara lo atraparía. Si él hubiera dicho que no era legal, esto lo habría puesto en oposición con el gobierno romano. Si él hubiera dicho que era legal, él habría negado su afirmación de ser el Mesías, el rey de Israel. Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, Corresponde a la hipocresía que incitó la pregunta de ellos. les dice, ¿por qué me tentáis, Él vio a través de su astucia. hipócritas? Él les echó en cara esto. Mostradme la moneda El tipo de moneda usada para pagar el impuesto. del tributo. Y ellos le presentaron un denario. La moneda. Entonces les dijo, ¿de quién es esta figura y lo que está encima escrito? Era probablemente la imagen de Tiberio en la moneda. Le dijeron, de César. Y él les dijo, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. El gobierno legal se reconoce aquí, y el apoyo para el gobierno se aprueba. Si está hecho correctamente, el apoyo para el gobierno y el apoyo para Dios no estarán en conflicto. Y oyendo esto, En esta declaración corta, una esfera nueva de gobierno fue introducida. Las dos esferas de la Iglesia y del Estado deben ser distintas y no unidas. se maravillaron, Quedaron mudos ante tal afirmación. y dejándole, se fueron. Fueron silenciados, pero sus corazones malvados no fueron cambiados. La resurrección. Aquel día llegaron a él los saduceos, El tercer partido de Israel que intentó acecharle trampas. que dicen no haber resurrección, No creyeron en una vida futura del alma, ni la resurrección del cuerpo. y le preguntaron, diciendo, Maestro, Instructor, Moisés dijo, estudiaron la Biblia, pero no para que ella moldeara sus vidas. si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y despertará simiente a su hermano. Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, estaba solamente bajo el antiguo pacto, y no fue traspasado al nuevo pacto. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, Un caso hipotético. y el primero tomó mujer, y murió, Falleció. y no teniendo simiente, No tuvo hijo alguno. dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Ya sueltan su trampa. Entonces respondiendo Jesús les dijo, Lo que parecía no tener respuesta a otros era sencillo para él. erráis, ignorando las escrituras. De nuevo, los De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. ya sueltan su trampa. Entonces respondiendo Jesús les dijo, Lo que parecía no tener respuesta a otros era sencillo para él. erráis, ignorando las escrituras, De nuevo, él los lleva a la palabra de Dios. y el poder de Dios,
Describe la negación por los saduceos de la supernatural. Porque en la resurrección, Esto proclama por Cristo la validez de la doctrina de la resurrección. ni los hombres Todos los que son salvados, tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. no mueren. También Cristo proclama la existencia de los ángeles, los cuales los saduceos también negaban. Y de la resurrección de los muertos, Garantiza su resurrección y también la vida después de la muerte. ¿no habéis leído lo que os he dicho por Dios, que dice, Éxodo capítulo 3, verso 6 y verso 16. yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Demuestra la falacia del gran plan de Dios que está edificado y afirmado sobre lo que es inexistente. El Señor está diciendo que estos hombres de los cuales Él habló y todos los otros que habían muerto en la fe estaban entonces vivos y estarían vivos para siempre. En esto, Cristo enseña la inmortalidad del alma y que Dios es Dios de todas las almas difuntas. También, la gran inversión que Cristo haría en la cruz no debía ser definitivamente hecha para todos los santos muertos, quienes no tenían ni tendrán existencia alguna. Y oyendo esto las multitudes estaban atónitas de su doctrina. En la simplicidad de lo que él dijo referente a la resurrección, usando ejemplos de la palabra de Dios. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Normalmente se odiaban. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, Escriba, tentándole y diciendo, Maestro, instructor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? la ley de Moisés. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento de toda la ley y también se aplica al presente día de la gracia. Este es el primero y el grande mandamiento. El amor de Dios debe ser primero, antes que cualquier otra cosa pueda ser afirmada. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal como ama a su vecino, en consecuencia, así ama a Dios. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Incluye el Nuevo Testamento también. El hijo de David. Y estando juntos los fariseos, Se refiere a Jesús que habla a la gran muchedumbre en el templo, la cual contenía muchos fariseos. Jesús les preguntó, Tiene que ver con la pregunta más importante que jamás se haya hecho, porque pertenece a la persona de Cristo, el Mesías. diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿Cuáles eran sus pensamientos referente al Mesías? ¿De quién es hijo? Él ahora los llevará cara a cara con su identidad. Le dijeron, el hijo de David. Es la respuesta correcta, conforme a 2 de Samuel, capítulo 7. Él les dice, pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo, El Mesías era hijo de David, en su linaje, y también el Señor de David. Fue revelado a David por el Espíritu Santo, y reúne juntamente la humanidad y la deidad de Cristo. dijo el Señor a mi Señor, Se refiere a Dios el Padre, que habla a Dios el Hijo. siéntate a mi diestra. Se refiere a Cristo, siendo exaltado a la posición más alta del cielo, lo cual siguió inmediatamente después de la ascensión. Entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies, Se refiere a todos los enemigos que serán aplastados durante el milenio y al final. pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? El Señor de David, porque Él es Dios. Él es hijo de David, porque Él se hizo hombre por medio de María de la casa de David. Esta sola pregunta les presenta la verdad de su encarnación. Dios se hizo hombre. Y nadie le podía responder palabra, No podían refutar su argumento. ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Demuestra el hecho de que su inteligencia espiritual y de que las escrituras excedían más allá de cualquier cosa que ellos jamás habían visto o conocido.